2 de noviembre de 2020, retomando nuestras entrevistas para la Caja de Pandora, nuevo hogar, pero misma localización geográfica, la ciudad-pueblo de Oliva, dentro de la Comunidad Valenciana, dentro a su vez del Reino de España, y conectados nuevamente con nuestra República Argentina, en función de una entrevista sobre el tarot. Primera vez que nos inmiscuimos, no con el tema, pero sí con una entrevista dedicada a estos temas. Y bueno, ¿de qué trata un poquito, haciendo un breve editorial, la intención de este reportaje? Partiendo de la base de tomar con respeto lo que es el campo de las mancias, de la adivinación, que no es otra cosa que una cuestión técnica por la cual un operador, a través de ciertos elementos, tiene la cualidad de aclararnos las 3 dimensiones temporales, pasado, presente y futuro. Hay un ideal que es que este operador no proyecte nada, que sea ampliamente perceptivo, completamente neutro, y tenemos la suerte de estar nada menos que con un excelente operador de tarot que cumple todas estas condiciones, que sorprende por las sutilezas ahí que nos manda tanto hacia el medio, hacia atrás y hacia adelante, que es nuestro amigo, camarada y compatriota y ex compañero de conversaciones sobre esoterismo, David Giacchio. ¿Cómo estás, David? Carlos, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que muy bien, contento, con expectativas que uno debe sacarse de, de encima para encarar una entrevista y sobre todo eso, contento de poder volver a esta situación y tener una charla amena con vos. Muy bien, Dave. Bueno, qué mejor que comenzar, si es que estés de acuerdo, con tu historia personal con el tarot y con tu propia definición de esto. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que en lo personal tendría que empezar hablando de determinados intereses que me despertaron hace muchos años ya por diferentes escuelas del conocimiento o escuelas gnósticas, que fueron llevando a una cosa y la otra. He empezado meditando con un redescubrimiento que muchas veces me llevó a plantearme un montón de cosas y en un momento de mi vida, hace no tanto tiempo, pero sí con mucha intensidad, empecé a decir de un momento a otro, sin pensarlo, quiero empezar a tirar el tarot. No me lo planteé, tenía por ahí conocimientos, tenía eh, algo de interés, aunque nunca justamente por el tarot, ni por una mancia adivinatoria, ni por un oráculo. Tenía mis estrategias, mis herramientas, y bueno, dejé un poco algunas cosas que estaba haciendo y que me ocupaban mucho tiempo en ese momento y me puse a estudiar, empecé con libros, empecé con diferentes también escuelas del tarot, porque las hay, con diferentes mazos, y eh, en un momento me animé a empezar a hacer lecturas y todavía sigo. Obviamente tengo un Instagram donde ofrezco lecturas y la verdad es que, bueno, es algo que disfruto mucho hacer y creo que sobre todo eso es algo que se debe valorar desde lo personal, poder dedicarse a hacer algo que uno realmente ama. Y bueno, por otro lado, esta entrevista tengo muchas ganas de hacerla para empezar a hablar un poco de lo que yo creo que es el tarot serio, por llamarlo de alguna manera. Eh, yo veo el tarot como un cúmulo de arquetipos o de conjuntos de arquetipos separado en distinta cantidad de cartas dependiendo del método de adivinación que uno utilice, pero mayormente en las barajas entendida como 78 arcanos, 22 mayores, 56 menores, y entendiendo que en diferentes áreas de la vida y en diferentes casas o estructuras, o depende cómo uno realice su lectura, esto va a afectar al consultante, que es quien se pone enfrente de uno. El consultante deja sus expectativas que están muy altas en manos muchas veces de un tarotista. La persona encargada, en este caso sería yo, de leer el tarot, y
El tarotista simplemente hace un recorrido que uno puede ver como un camino, como un sendero. Desde el esoterismo esas palabras tienen una connotación muy fuerte, y el tarotista siempre está consciente de esas expectativas. Un poco quería hablar de la situación en la que el tarotista se pone frente al consultante, y de una honestidad que no tiene que ver con una cuestión moral, ética o psicológica, sino que tiene que ver con una cuestión básicamente espiritual, esotérica, o de uno mismo, y es muy importante, sobre todo cuando se trata de un oráculo tal vez muy bastardeado, muy utilizado, que ha generado egregores y lo genera constantemente, y que tiene una materialidad, como vos hablás, de 3 tiempos, y que tiene, como dije hace un rato, un recorrido. Entonces se trata, desde mi punto de vista, de una energía que puede ser muy densa y que uno debe tenerle cierto respeto. No digo solemnidad, pero hay que tener cierto respeto a las cartas del tarot, y veo que muchas veces, sobre todo hoy en momentos tan difíciles, no se le está teniendo. Ahí, Dave, me estás dando el pie perfecto para preguntarte, ¿tiene que estar muy claro o no que el tarot debe ser solo aplicable a individuos o puede ser aplicable a una época, a una nación, a una sociedad, a un todo, más allá de todo esto que acabo de nombrar? Perfecto. Como dije hace un rato, el tarot trata de conjuntos arquetípicos. Al tratar de hablar de una sociedad y hablar de esos conjuntos y a partir de la interpretación de uno, muchas veces esto se deriva o en malas interpretaciones o directamente en una intención muchas veces no formulada por el tarotista, que es una intención meramente marketinera. No por eso estoy diciendo que sea buena o sea mala, estoy diciendo que hay distintas intenciones. Desde mi punto de vista, el tarot se aplica a personas particulares, y también a hechos particulares. El tarot aconseja, el tarot advierte y el tarot recorre un camino. Obviamente tenemos que entender que hay un tarot evolutivo que se centra en el presente y en las herramientas que uno puede adquirir para afrontar un porvenir, y un tarot predictivo, que es por ahí el más conocido. Uno va a leerse el futuro, ¿no? Que tiene muchas veces que ver no solo con las cartas en sí, sino con la habilidad y la honestidad de la persona que está leyendo estas cartas, y sobre todo de una posición en la que si uno se pone frente a las cartas, que tiene que ser de absoluta honestidad. Uno muchas veces termina de completar un recorrido de autoconocimiento que empieza siempre en el consultante. Por ahí en ese sentido tengo una lectura un poco más junguiana, pero es cierto que muchas veces el tarot nos dice algo sobre el futuro. Lo que está pasando en este momento, desde mi punto de vista, es que en un momento que no debemos por ahí meternos demasiado, pero en que las personas están con muchísima angustia, donde miserias personales se ven más que nunca también, donde las personas, en vez de buscar hacia adentro, buscar una respuesta en el ser o en el origen, la buscan hacia afuera. Bueno, hay muchas personas que se dedican a esta mancia, que están aprovechando ese momento, y uno lo puede ver, por ejemplo, en las redes sociales, cuando de repente aparecen lecturas y pedidos de donaciones para hacerlas de manera masiva, por ejemplo, hablando de la situación particular, perdón, de la situación general que está viviendo el mundo, cada país, o el nuevo orden, como querramos decirle. Y también muchas veces existe esta idea de elegir una carta y para todas las personas esta carta va a significar lo mismo, lo que es una ridiculez absoluta. Sí entiendo que tanto un vidente natural, un astrólogo profesional pueda tomar la carta natal de un país, de la fundación de una ciudad, para ver cuestiones generales. La numerología, ni hablar, también tiene muchísimo que ver con estos temas, pero creo que hay una lectura muy deshonesta del tarot, y sobre todo con tantos egregores, con tanta carga, con tanta densidad y con tanta historia, amén de la historia, no historia en este sentido material de pasado, presente o futuro, sino historia del origen del tarot, que es algo, perdón, que no se suele
tocar, porque para empezar es la misma historia del inicio y del esoterismo, de la interpretación de símbolos, y naturalmente estas cuestiones tienen que ver con el esoterismo en sí mismo y son ocultas. Entonces, Dave, el caso de programas, videos y personas que dicen el tarot y diciembre de 2020, el tarot y la pandemia, el tarot y el 2021, el tarot y las elecciones en Estados Unidos, son todas mentiras, o dicho en criollo en argentino, son todas macanas. A lo sumo, en el mejor de los casos es gente que tiene evidencia, pero dice que saca la evidencia del tarot. Claro, no, claro, la evidencia es natural, o la evidencia tendrá que ver con situaciones iniciáticas, si uno quiere, adquiridas, pero igualmente viene desde un origen, si es que uno la tiene o no, porque uno, como vos dijiste hace un ratito, es un operador de esta mancia. De alguna manera se protege o no, limpia las cartas o no, esa queda en cada uno, pero lo que hace es ponerse a disposición de un momento, canalizando de alguna manera a través de las cartas un mensaje. Para mí hacer esa pregunta es lo mismo que el horóscopo de revistas. Un astrólogo puede ser muy bueno o utilizarlo para el marketing, el tema del horóscopo de las revistas, porque obviamente no se tiene en cuenta una carta natal, no se tienen en cuenta un montón de cosas importantísimas. Y en el caso del tarot, creo que aún es más patente por el tema de cómo se entrecruzan los conocimientos que toma el tarot. El tarot depende de escuelas del conocimiento, de una historia que no está clara, de numerología, de gematría, de astrología, de un montón de disciplinas que uno tiene que conocer, estudiar y especializarse para leer ese tarot. Para mí, sin duda, creo que lo he contado en un programa con vos, pero lo que funciona en este caso es el llamado efecto Forer. El efecto Forer nace como resultado de una investigación, cuento en un segundito nada más, que realiza en el 48, creo, el psicólogo Bertrand Forer, también profesor universitario. En su clase lo que hace es decirle a sus alumnos que va a realizar un test de personalidad, mejor dicho, que va a describir la personalidad de cada uno de sus alumnos, y le piden y Forer pide que puntúen esta descripción de la personalidad del 1 al 5. En promedio, todos sus alumnos dicen que fue muy, muy asertivo con la descripción de la personalidad, y le dan un puntaje de 4.3 aproximado. O sea, la verdad es que se había hecho supuestamente un muy buen análisis de la personalidad. En definitiva, lo que había hecho Forer es tomar generalizaciones, similar a los horóscopos de revista, para que las personas se identifiquen. Cuando uno se sienta frente a un consultante, sabe directamente que el consultante tiene una duda que lo está perturbando, o probablemente esté pasando un mal momento, y en todo caso es una persona que está ansiosa y muy nerviosa, en los casos que toca el peor de los consultantes desde mi punto de vista, que es simplemente el curioso. Entonces, desde esa posición de poder, el tarotista puede aprovecharse. Las personas que realizan lecturas masivas desde el tarot, y no apoyándose desde el tarot, están siempre y en todos los casos, desde mi punto de vista, mintiendo. Dave, ahora intentamos dos preguntas en una. El tema de meternos con el origen que habías mencionado y como muy importante, por si hacía falta. ¿Este origen del tarot es creación o es descubrimiento? Y acá viene el complemento. Lo que dice Alejandro Jodorowsky, que él es como que hizo una reconstrucción de un tarot y supuestamente ideal primigenio. ¿Es cierto? De hecho, la interpretación de Jodorowsky digamos que es una de las escuelas reconstruidas del tarot, y muchas personas la siguen.
Sobre las escuelas uno no puede nunca, desde mi punto de vista, meterse directamente porque hay un método, un objetivo, una manera de realizar el trabajo que implica la lectura del tarot. Uno puede leer el tarot directamente siguiendo a Etela, a Crowley, ¿por qué no? Por más que uno esté de acuerdo o no. Pero verdaderamente el origen del tarot es algo que hoy en día no se tiene mucha idea, se sabe cuándo aparecieron algunas cartas, desde una escuela se podría ubicar su origen en las escuelas del Misterio Egipto o babilónicas. Desde otra escuela lo ven directamente desde la Kabbalah. Lo que sí se puede decir es que implica un cúmulo de disciplinas y en todo caso su origen creo que viene, repito, desde una materialidad, tal vez desde una polaridad, si se quiere decir, peco de no ser claro y lo sé, y por ahí estoy siendo demasiado abstracto, pero desde mi punto de vista tiene que ver con lo que se oculta detrás de escuelas del conocimiento, donde hay un conocimiento sí universal, donde hay probablemente verdadera sabiduría y un montón de herramientas que de por sí no son buenas o malas como toda herramienta, pero que sí son muy poderosas. Nuevamente hablo, por ejemplo, de la posibilidad de que a partir de una lectura del tarot, de muchísimas lecturas del tarot a lo largo de los años, como puede pasar con cualquier religión o, o cuestión esotérica o espiritual a la que se le entregue energía, en la creación de egregores, como una forma de mente colectiva directamente, la capacidad que tiene el tarot de crear entidades psíquicas y de poder influenciar mucho lo que es una lectura y poder inmiscuirse en los miedos y en las percepciones de las personas. De ahí al tarot se lo puede engañar en cuanto a que, ponele, una persona con mucha resistencia inhiba ese poder, por decirlo en mis palabras, de escáner que tiene el tarot, o es infalible. O sea, yo puedo venir, No, ponele, yo puedo perdón. pagarte una sesión para joderte a vos. Cámara oculta, a ver, vamos a engañar a Dave, y vos, siendo buen operador, podés atravesar absolutamente cualquier resistencia y hasta mala intención de un consultante. ¿Es infalible? ¿O más o menos? No, para nada, para nada. De hecho, desde mi punto de vista, el tarotista tiene que entender sus límites y hasta decir, como me ha pasado un montón de veces, antes de iniciar una lectura, decir, tratar de buscar postergarla porque tiene que ver con cómo se encuentre uno en ese momento también. Y si una persona, hace un rato lo dije, para mí el peor consultante es el curioso, el que quiere saber si uno tiene determinado poder, en vez de preguntárselo directamente a uno, apelando a la honestidad o no, lo que tratan de hacer es saciar su curiosidad y muchas veces desde la negativa, desde estoy seguro que esta persona no puede leer nada sobre mí. Si una persona no deja que me pondré bíblico, pero si no deja que entren en su casa, probablemente no entren. Ah, Ahí hay un tema muy fuerte para hablar tal vez en algún momento, pero que tiene que ver con el permiso que da uno, con ese pacto que hace uno, ese pacto puede ser con el autoconocimiento, con el tarot o con alguna entidad negativa. sí, me hace remitir a algo que enseñaba un gran maestro esotérico espiritual trigueño. Decía, espiritualmente hay algo trascendente que se llama consentimiento, que no es Claro. otra cosa que abro una puerta, la dejo cerrada. Y bueno, y una cosa no tiene nada que ver con la otra, en un montón de derivaciones, ¿no? Sí, no, para mí tiene todo que ver. Digo, ahí hay un conocimiento
eh, de alto valor. Es decir, creo que muchas escuelas han hablado de eso mismo de manera más compleja o más alegórica o menos, pero eso es una gran verdad. Por eso también uno de los temas que me trae a hablar hoy es la utilización del tarot como herramienta de marketing, muchas veces para aprovechar la debilidad de las personas. Las personas que están buscando hoy en día mucho afuera de las respuestas, es decir, estamos esperando que el gobierno tome tal decisión o que algo externo deje de influir en nosotros, o que el trabajo venga de afuera cuando nos quedamos sin trabajo, etc. Bueno, cuando uno empieza a buscar afuera está abriendo puertas. Y cuando uno abre muchas puertas puede caer en la desesperación de caer en un oráculo de YouTube o de Facebook, que simplemente va a utilizar como gancho, utilizando un argentinismo, la lectura falsa marketinera del tarot para realizar otra lectura, o vaya a saber por qué razón. El tarotista nunca da verdades por sentada, tiene que reconocer sus límites. El tarotista que al consultante le hace lecturas cada muy pocos días probablemente sea una persona deshonesta. Eh, Depende del método de cada uno y el tipo de lectura que haga, ¿no? Pero me parece que el gran tema que convoca acá hoy es que el tarot también tiene sus peligros, por decirlo de alguna manera, y esos peligros son, podría abrir una puerta sin saber la puerta que se está abriendo, o dejar entrar a una persona o a una entidad, pero en este caso estamos hablando de una persona que tenga eh, intereses ocultos, y nada éticos, por llamarlos de alguna manera, que quiera robar o que quiera utilizar a la persona que en este caso toma el rol de consultante para su propio beneficio. Ah. Y digamos, no hay una especie de metodología en relación a esto, de cierto ejercicio que puede hacer el consultante protegiéndose, o mismo el operador, o los dos juntos, o es algo... Totalmente, totalmente. De hecho, a ver, yo tengo esa visión cristiana de la salvación es individual en un punto. Entonces, yo me protejo como yo sé o como entiendo cuál es la protección. Lo mismo dije hace un rato de limpiar las cartas para no atraer energía de un consultante de otro momento o ese tipo de cuestiones, y tratar de no impregnarlo de la propia energía y poner lo que uno pone en las cartas cuando realiza la lectura, que es algo que probablemente solo el tarotista entienda lo que estoy tratando de decir. Pero sí, uno tiene que protegerse siempre ante cualquier, pero antes de meditar, antes de hacer cualquier cuestión que lo comprometa a uno con el mundo del oculto, desde mi punto de vista. O por lo menos ser consciente de la propia fuerza de uno, que es una manera de protegerse muy, muy grande. Y sobre todas las cosas, desde mi experiencia y cosas que he escuchado, eh, el consultante tiene que estar siempre, pero siempre presente, tiene que tener siempre presente, perdón, que su voluntad no debe ser avasallada nunca, que nunca, obviamente, el tema de asustar, de decir que el consultante tiene trabajos hechos, no digo que no pueda hacer, y de querer cobrar para deshacer esos trabajos, pero son cosas que he escuchado un montón de veces. De hecho, han venido personas a tirarse las cartas, diciéndome directamente, y más de una vez me pasó, que tenían un trabajo. Y dependiendo del caso, pero la verdad es que es más raro de lo que uno piensa, esta situación en la que uno le hacen un trabajo externo, muchas veces tiene que ver con uno mismo. Digo, muchas veces uno no es tan importante o no debe ser tan egocéntrico de creer que el otro está tan pendiente de uno como para realizarle un trabajo. Espero haberme explicado con eso último. Pero es un tema de ego también. Y nuevamente, el tarotista está siempre
la relación consultor-consultante tiene esa cuestión de poder, esa relación desigual, en donde yo, como consultor, sé algo sobre el consultante que el consultante no debería saber sobre sí mismo y yo lo voy a descubrir. No hay posición más grande de poder. Entonces es muy peligroso. Y me imagino que también será muy peligroso para el tarotista ponerse en esa posición, porque si puede haber ego en el consultante, perdón, no me imagino en el consultor. Uno tiene que tener esa cuestión muy clara de que uno es un operador, de que uno no debe dejarse utilizar por las cartas y debe ponerse en una situación tratando de ser neutro y reconociendo sus límites y diciendo, muchas veces preguntándole al consultor cosas de su vida porque para uno no están claras. Muy bien, Dave. Yo una vez escuché que, y curiosamente coincidió con algo relacionado con el mundo de las constelaciones familiares, porque transité intensivamente a nivel individual y grupal, que hay como una especie de regla de los 3 meses, que no, en cuanto a que no conviene hacer una, o dicho de otra manera, que una tirada de tarot de otra debe estar separado mínimo 3 meses, que una constelación de otra debe estar separado mínimo 3 meses. Parece que fue una cuestión universal, o al menos coincidente en estas dos disciplinas. ¿Es tan así? Yo utilizo una metodología que por lo general, primero que le digo al consultante siempre que si algo no le quedó claro, si tiene alguna duda o si le sucede algo y necesita ver si le puedo ofrecer algo más, en el sentido de decir, acabo de tirarte las cartas y necesitas algo más, consultame, pero consultame no es nunca para realizar otra tirada de cartas, a menos que sea una consultita muy chiquita y por la cual, desde mi punto de vista, no hay que cobrar, porque sería un complemento de esa primera gran lectura. Yo utilizo por lo general lo de los 3 meses, también se pueden ver cosas. Conozco tarotistas que hablan de 3 años, pero sí, hay distintos tipos de lecturas. Hay lecturas que uno puede, entre comillas, setear. Yo utilizo por lo general, y hay varias, pero la lectura teniendo en cuenta las casas astrológicas, y hago ese recorrido que uno hace con el tarot, porque el tarot es eso, un recorrido, una iniciación, un sendero que uno transita. Y nuevamente, porque no quiero irme de lo que estabas hablando, te pido que me recuerdes cuál era la pregunta puntualmente. No, en relación así, ¿estás de acuerdo con esta cuestión de la regla de los 3 meses? Y yo te señalaba la coincidencia, quizás no tan coincidencia, de que en el campo de las constelaciones familiares también se habla de un mínimo de separación de 3 meses entre una constelación y la otra. La numerología es tan importante, o la geometría, o lo que uno quiera estudiar, que desde mi punto de vista también están los 3 meses. Y sí, hay un montón de coincidencias en muchísimas disciplinas. El tarotista que quiera volver a tirar las cartas y cobrar por hacerlo puntualmente muy cerca de la fecha en la que uno se realizó una lectura, aprovechándose de esa especie de ludopatía que es la adicción al tarot, sí, es una persona probablemente deshonesta, diría casi seguramente deshonesta, o que quiere aprovecharse de una situación, o que no le importa que el consultante vaya acrecentando sus miedos, sus dudas y su lejanía de su verdadero ser y de las respuestas que uno tiene que utilizar como herramientas para transformar su vida positivamente y no para hacerse adicto y quedar sin palabra, sin decisión propia a la hora de tomar una decisión sobre su vida. De ello hablamos de esta cuestión trascendente de la necesidad de un consentimiento, de abrir la puerta.
Pero ¿qué pasa? Tenemos que los que no nacieron no pueden dar ni no dar consentimiento acerca, por ejemplo, de una mancia como el tarot. Los que se murieron tampoco no pueden ni hacerlo ni no hacerlo. El tarot, de materia de los que no nacieron y de los que se murieron, ¿tiene algo para aportar? O sea, puede leer lo que va a venir, lo que vino, o hacer retrocognición Sí, en relación a los muertos, por supuesto. A pesar de que no hay manera de que te den o no te den el consentimiento, porque los dos no están. Uno porque no vino, otro porque se fue. qué pregunta, la verdad que es buenísima, desde las implicancias que tiene. Desde mi punto de vista, si alguna entidad o un desencarnado está presentándose en la vida del consultante sin ningún tipo de autorización consciente del consultante, uno tampoco tiene que pedir autorización, pero, y también, desde mi punto de vista, el origen del tarot no tiene que ver. Sí tiene que ver con el origen del ser, pero para dejarlo de una manera un poco críptica y no irme por las ramas, no en su concepción esotérica. Es decir, no, no volvería al tema de los no nacidos con el tarot, pero ese es un límite que yo me puedo imponer. Hace un momento dije que el tarot tiene una materialidad y el tarot sí juega con el tema de los tiempos del presente, del pasado y del porvenir. Dave, sí, el ideal del tarot es aplicarlo a individuos. Si hay un individuo público sobre el cual creo que lo que sepan de tarot o de no tarot quieren saber algo, porque Sí. mañana va a pasar algo o no va a pasar con ese individuo. Mañana va a pasar algo con cualquier individuo, igual eso lo aseguro, no tengo que ser tarotista ni manejar ningún oráculo. Entonces, Dave, sobre un individuo medianamente trascendente, al menos para las 9/10 partes del mundo, como es Trump, ¿se podría hacer algo en Sí. este momento? A ver qué onda con Trump por el lado de las cartas. Si tenés a la astrología y a la numerología que pueden tratar esos temas, yo no tocaría las cartas. Primero, creo que porque no le estoy pidiendo permiso a esa persona. Segundo, porque el fin del tarot para mí tiene que ver con esa orientación, con esa ayuda, con esa advertencia incluso que se le puede dar a la persona que viene a hacerse una lectura o sugerir un camino, pero no lo utilizaría. Se puede hacer el tarot para entender si una pregunta tiene una respuesta más o menos acertada. Sobre todo creo que la mejor manera de utilizar el tarot es la de sugerir caminos, es decir, jugando un poco con el tarot evolutivo y llegando al terreno de lo predictivo, uno puede decir, si superás tal cuestión o si elegís tal camino, le puede decir al consultante, es muy probable o es posible que te puedas encontrar tal cosa en tu vida. Pero uno no está hablando en este caso con Trump, por ejemplo, para saber si va a ganar las elecciones ni qué decisiones personales ha tomado. Entonces no me metería yo en esas charlas, aunque estoy seguro que desde el tema del marketing para una persona que va a realizar una lectura en un programa de YouTube o de televisión puede ser muy redituable. Sobre todo si acierta, porque, claro, he visto antes del tema que estamos viviendo hoy en día, a tarotistas, no sé a qué se dedican, pero tenían cartas de tarot, algunas cartas de tarot que no sé de dónde vienen, que tienen imágenes angelicales y que fueron canalizadas hace 3 semanas, parece. Perdón por la ironía, pero bueno, me gusta expresarme así cuando estas cosas realmente me dan bronca. Y los tarotistas hablando, los supuestos tarotistas, estos colegas míos, hablando alegremente de que íbamos a tener un año hermoso y digo, hasta uno veía las cartas que sacaban y no entendía de dónde
decía lo que iban a ver, entonces yo digo, bueno, por ahí son videntes que se están apoyando en las cartas de tarot, eh, como truco no desde el tema negativo de sugestión, digo desde el tema negativo, no porque estén mintiendo, sino porque lo utilizan para apoyarse. Digo, uno puede ir hasta Crowley y ver el tema de la sugestión y lo que puede lograr, uno lo puede hacer de manera honesta o deshonesta, pero lo que está sucediendo es ese aprovechamiento que realmente no tiene en cuenta al individuo, al consultante, y si uno escucha a estas personas, estos oráculos masivos, lo que está haciendo es faltándose el respeto a uno mismo. Ya desde ahí que, no solo antes de empezar el programa, sino mientras te iba entrevistando, me iban apareciendo imágenes de cuestiones muy divertidas relacionadas con los adivinos y la televisión. Y aparte de los adivinos, dicho ahora sí, totalmente despectivamente, fuera de que la adivinación es una cuestión técnica. Adivino es un operador que a través de cierto recurso puede aclararnos dimensiones temporales. Hay videntes naturales. Sí. Y los ha habido en la historia, que no necesitan de una carta de tarot, así como hay personas que no necesitan de una varita mágica para hacer magia. Y lo digo en el sentido más amplio, perdón, pero también muy cierto. Si yo, por ejemplo, tanto para recordarle a los argentinos como para contarle a los españoles o a hispanoparlantes de cualquier otra parte del mundo, había un personaje en Argentina que, por supuesto, fue mediático, como decimos allá, quiere decir que estaba en la televisión, en revistas, sí. Se llama Schiaretti. Y este Schiaretti había sido un enfermero que tenía indudablemente una percepción extrasensorial brutal. Y lo gracioso, que luego él lo confesó tiempo después, era que cada vez que iba a la televisión y hacía una adivinación en vivo, porque lo llamaban por teléfono o porque estaba en una mesa y le adivinaba algo al que tenía al lado, el tipo cerraba los ojos y hacía todo un movimiento. Así, era muy divertido, ¿te acordás de eso? Así, me tocaba. Es que totalmente, la sugestión también funciona un montón, y en el caso de por más percepción que tenga una persona o un vidente, el show que acompaña el tema de la sugestión también funciona como manera de abrir una puerta de las que estábamos hablando hace un momento. Pero la verdad que este era un genio. ¿Y te acordás cuando puso su programa? Pero un genio dicho mezclando lo bueno con lo malo, la crítica con la admiración. La verdadera palabra genio también está mezclando las dos cosas. Si uno va a la etimología o al origen de la palabra genio. Y en un momento se puso su propio programa, que no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Él decía todo el tiempo, yo te ayudo, que te ayudes, ¿no? Bien. Y en una parte de ese programa lo llamaban por teléfono, bueno, un poder extrasensorial brutal tenía. Que la gente que lo consultaba, que a veces la grababan en vivo mientras estaba en teléfono con él, y el tipo les iba cantando cosas. Indudablemente acertaba bastante, pero siempre el programa terminaba con que él llevaba a algún invitado famoso, muy conocido, y y trataba de hacerlo desmayar. Y en una ocasión llevó a un cantante popular, creo que era Ricky Maravilla, y le dijo, cerrar los ojos, y ahora te vas a caer. Y el tipo no se caía y se notó que lo empujó y como que le puso un pie. No, la verdad que fue, pero magistral. Esa cosa pasa en Argentina nomás. Sí. Así que ojalá, me están dando ganas de buscar el video ese de YouTube, porque fue tan genial, tan burdo. Y una vez sin duda. Y una vez llegó un candidato a presidente de la Rúa y se notó ahí que como por respeto, que ese personaje no hubiera merecido ningún respeto, le tenía que haber empujado ese aparte con ganas. Estamos de acuerdo. Ahí le dijo, y él mismo dijo en el programa, no, pero usted no se preocupe, yo usted no decía desmayar, obviamente, yo usted no lo voy a dormir, no se preocupe. Claro, decía el otro. Y después una vez también, para recuerdo de argentinos y para deleite de extranjeros, tuvimos un presidente que se llamó Menem.
no, primero estuvo 10 años, hubo un gobierno en el medio y Menem volvió a ser candidato. Meses antes se notó que Menem o su gente o sus patrocinantes compraron cierto multimedio, que estaba todo el día la radio de ese multimedio haciéndole propaganda, el canal, no sé si tenían revista, bueno. Y había un programa una vez por semana que era un programa como de variedades, pero siempre terminaba con que iba un adivino de invitado, que al adivino le preguntaban quién iba a ganar las elecciones, y decía Menem. Sí. Era siempre igual, era muy divertido. Y hasta iba gente que a mí me da vergüenza ajena, pobre, porque era muy respetable, como Lili Zulios, Sí. que si no fue la mejor astróloga que pisó este planeta, pero Lili también tenía un toque comercial. O sea, también estaba metida con la de ir a los programas de televisión, hablar de lo que sería el horóscopo de las revistas, pero en televisión. Y Tampoco creo, a ver, yo creo que muchas veces, a menos que se haga desde la deshonestidad brutal, si no se hace desde lo lúdico, el que se está faltando el respeto en ese caso sería la persona que realmente cree estas cosas que pasan. Otra cosa, para mí, es cuando el vidente o el tarotista o quien está operando con una mancia está pensando realmente en manipular y no en un show mediático, que es lo que es. Y bueno, quiero cerrar la anécdota de esta cuestión de que cierto programa de televisión en campaña electoral siempre terminaba con que había un adivino que decía que iba a ganar tal. Era obvio que eso estaba... Sí, sí. Y muchas de esas personas todavía están tirando las cartas Sí. en algunos canales o hablando de horóscopos de revistas, y algunas de estas personas no lo hacen desde una posición de honestidad perdón, lo hacen desde una posición de deshonestidad total y no desde el show mediático televisivo intrascendente y absolutamente popular y que no está tocando temas profundos que otros hacen. ¿Y Dave, qué hay Pero, de... sí, Ah, disculpa. ¿Qué hay de no, tirarse el tarot a uno mismo? ese es un tema muy, muy, muy bueno para discutir. Cuando uno tira el tarot, por más protección, por más que uno trate de desentenderse de su situación personal, uno pone las expectativas de uno. Creo que las primeras veces que empecé a hacer lecturas, las empecé a hacer a personas conocidas, a amigos, y eso me ayudó mucho a poder desextrañarme de la situación y por ahí tener enfrente a una persona que uno conoce y decirle algo de lo que uno no sabe nada. Y que uno mismo se sorprenda. Bueno, eso tiene que ver también con la posición del tarotista. Yo me he realizado lecturas, sobre todo al principio, hoy en día trato de no hacerlo y agradezco no haberlo hecho en mucho tiempo. Prefiero en todo caso que un colega o una colega lo haga por mí, que estoy seguro que esa persona va a tener muchísima más objetividad y ni siquiera voy a tratar de ver las cartas que está sacando o tratar de realizar una lectura por mi lado. Claro, pero que habría sobre todo un alto riesgo, digamos, de proyección, que de proyectar, Sí, recordamos, es poner afuera lo que está dentro o querer ver lo que se totalmente. quiere ver. No lo universalizaría, Sí. pero sí, claro que hay expectativas de uno que uno le transmite a las cartas. Digo, en mi caso tuve la suerte de poder hacer lecturas a personas que conozco de manera personal y por las que tengo un gran afecto, donde he visto más de una vez comprometida mi integridad y decir, a ver, decimos esto, bueno, yo es lo que estoy interpretando y decirlo. Y ahí uno por ahí tiene un poquito más de práctica con eso de sacar las expectativas personales en hacer todo ese trabajo, pero realmente me parece que hay que ser muy, muy buen tarotista para animarse a realizarse una lectura uno mismo, y yo en mi caso trato de no hacerlo y tampoco lo recomendaría a cualquier persona.
Dave, con el mayor de los cuidados, de la manera absolutamente anónima que más se pueda materializar, ¿podés comentarnos algunas cuestiones clínicas, entre comillas, por supuesto, que no sos sanitario, eh, que valga la pena, que tenga sentido escuchar? Yo lo que diría, y no sé si apuntas a eso, sobre todo para el consultante, ¿no? Para el tarotista, porque cada uno tiene sus métodos, es el tema del cuidado, de tratar de tener siempre alguna referencia del consultor o del tarotista o de quien realice la mancia que realice. Entender que si el tarotista está jugando con las expectativas de manera más o menos patente del consultante, es muy probable que haya algo raro, que cada tarotista tiene su método, que no sabemos verdades universales por verlas en una carta, por más que haya cosas que uno vea de manera más clara que otras, y que realmente se tenga cuidado. Y sí le diría a cada uno que se va a realizar una lectura que se proteja y que no ponga toda su ansiedad en manos de otra persona o de las cartas. Nunca, nunca. Un tarotista que está pidiendo la energía del consultante, en ese caso, lo menos malo que puede ser es simplemente un corrupto. Muy bien. También me recordaba un libro que encontré en la biblioteca de mi padre, interesantísimo. Se llamaba Memorias de un clarividente argentino, y el autor era Alejandro Bermejo Hurtado. Personaje interesantísimo. Y en un momento contaba cómo se puso un consultorio, que pasó por una fuerte lucha interior hasta llegar a trabajar, en el caso del de vidente, que tuvo un maestro, que el maestro hasta prácticamente lo amenazó porque le decía, no puedo creer que el don que tenés y que no te des cuenta que lo tenés que usar. Y él decía que lo enfurecía cuando iba gente que iba, vos en tu caso criticabas a los curiosos. Él decía, Sí. no exactamente esnobismo, pero algo por el estilo, como que ir a un adivino por la moda, no sé qué otro sinónimo más. Totalmente, Eh, totalmente. y me Pasa decía, mucho ahora. sí, Para mí, o sea, esto es recontra personal, todos, todos tenemos cuestiones que resolver, o en las que nos falta encontrar un camino uno mismo, o hasta reafirmar una cuestión que entendemos como cierta, pero que no queremos ni siquiera ver, que esto pasa en el tarot todo el tiempo. Pero bueno, hay un esnovismo, ¿sí? En mi caso me molesta muchísimo más la curiosidad, y hasta el desafío del consultante que viene a probar tu poder, entre comillas. Pero sí, mismo en este esnovismo, por ahí hay alguna duda del consultante, o realmente haya algo que quiera aprender y que por ahí no lo haya hecho absolutamente consciente o no quiera admitirlo. Y eso es muy probable que salgan las cartas. Siempre tiene que ver también con la predisposición de la otra persona y de uno como tarotista, digamos, que no quiera invadir un terreno en el que no se lo ha invitado. Dave no deja de estar de lado como complemento a esa gran cuestión simbólica que es el tarot, el poder de ciertos números, o dicho de otra manera, el parentesco, ahí la entrada un poquito con la numerología, al menos yo percibo, vos te corregirás o agregarás cosas, en 4 aspectos, que son, empezando por el número 4, 4 tipos de cartas, no recuerdo cómo se le llama exactamente, el 13, el 56 y el 78. ¿Esos números están porque sí, o hay algo más para remarcar acerca del 4, el 13, el 56 y el 78 como partes fundantes del tarot? Hay muchísimo por remarcar, pero vuelvo a algo que dije hace un momento, tal vez ampliándolo un poco más, a grandes rasgos, cuando uno tiene los 22 arcanos mayores. 22, me he Lo que olvidado. estoy, También. Cuando uno tiene los 22 arcanos mayores, lo que hace es tomar un recorrido
que inicia en el loco o en el mago, depende de cada tarotista, y va pasando por diferentes estados evolutivos, por llamarlo de alguna manera, que sobre todo tienen que ver con este conjunto de arquetipos que hablaba al principio. Obviamente la combinación de arcanos mayores con menores, o la combinación de distintos arcanos mayores o menores, nos va a decir un montón de cosas, la posición en la que salgan también, pero de lo que se trata siempre es de un recorrido. Por eso creo que el tarot evolutivo desde este punto de vista tiene muchísimo más sentido, porque justamente al principio se trataba de hacer un pequeño juego de palabras entre iniciación, entre recorrido, entre camino o entre sendero. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Este camino no es más que ese sendero que uno transita en la vida, y uno va y vuelve constantemente en distintos momentos de su vida, y también esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con la materialidad, que de alguna manera que tiene que ver con el origen del tarot. Esta idea cíclica del tiempo tiene que ver con cuestiones esotéricas muy profundas y con tomar partido de alguna manera por alguna escuela de conocimiento. Ahora, si uno trata de extrañarse de esta forma cíclica que tiene el tarot y trata de verlo como una herramienta, uno tampoco está comprometiendo su integridad como ser. Sé que nuevamente he sido muy abstracto, pero lo que quiero decir es que sí, cada número tiene su porqué, nuevamente desde la numerología, desde las combinaciones, desde la gematría y desde todo lo que uno quiera estudiar como complemento del tarot, va a profundizar muchísimo más en cada arcano, y mientras más medite sobre cada arcano va a descubrir algo más grande sobre sí mismo y sobre lo que lo está rodeando. Nuevamente, el tarot tiene que ver muchísimo con el autoconocimiento. Yo hace un momento dije que cuando uno se lee el tarot a sí mismo, está poniendo sus expectativas, pero desde el punto de vista meramente evolutivo. Si no tiene una pregunta sobre el futuro, sobre el porvenir, probablemente sí, el tarot puede ser un buen consejero, porque la interpretación de ese conjunto de arquetipos en cada posición que representa cada carta, lo que va a hacer es desatar de alguna manera algún nudo en uno, donde haga consciente o lleve a la luz algo de lo que no era verdaderamente consciente. Pero es un trabajo que exige muchísimo esfuerzo y honestidad, y en el cual uno como ser humano muchas veces tiene demasiadas dudas que vienen de la ansiedad y del futuro. Por eso no recomiendo justamente tomarse a la ligera el trabajo de tirarse el tarot uno mismo. Yo quiero comentarle al público, por experiencia personal y por experiencia personal de Carlos con Dave, que por más que haya un océano de por medio, por más que la comunicación relacionada con una tirada de tarot sea en diferido, hasta por mensajes de texto o por audios, el efecto buen operador mediante es siempre el mismo. Aclarar hacia atrás, aclarar hacia el medio y aclarar hacia adelante, y no puedo dejar de resaltar esto porque es muy llamativo o insólito, o es lo que es, pero llama mucho la atención y realmente es increíble. Porque, a ver, voy a hacer una comparación un poco ridícula, pero no es tanto. ¿Ustedes imaginan que un cirujano los opere a distancia con lo trascendente que es eso? Y digamos, no somos médicos ni psicólogos, perdón, pero había que decirlo, porque sí. Mucha gente consulta al tarotista buscando al psicólogo directamente. No somos psicólogos. El tarotista que se muestre como psicólogo también probablemente tenga algún tema de ego muy grande. Pero hay orientaciones que son realmente fabulosas, hasta se quieren quedando solamente lo que hay detrás, que yo siempre remarco, y lo remarco para mí mismo, lo importante es resignificar el pasado. Es como el tronco que termina enderezando las ramas y las hojas. No es lo que pasó, pasó. Sí, para algunas cosas lo mejor es eso, sí, lo que pasó, pasó, deja eso ahí. Pero a veces resignificar algo que está atrás es impresionante, es como que quita algún velo o crea al menos una liberación profunda. Y bueno, todo eso a veces lo probamos océano de por medio y funciona. Así que... Eso lo hemos hecho también por una cuestión de confianza mutua que nos tenemos. Te agradezco muchísimo que lo remarques. Pero
pero eso también tiene que ver con esa confianza que por ahí me la tenés personalmente o como persona antes que como tarotista, y nuevamente de eso se trata también el tema de haber realizado ese tipo de sesiones. Yo realizo sesiones por videollamada, obviamente a personas, no por eventos generales, y lo hago siempre haciendo participar al consultante en todo, en cortar las cartas, en hablar, en una conversación previa donde la otra persona entienda que una lectura de tarot es un momento que uno se debería regalar a sí mismo y tratar de verlo fuera de todo prejuicio, como una cuestión que puede darle herramientas muy fuertes para crecer o para superar un momento. Bueno, Dave, muy bien. Antes de preguntarte si efectivamente Trump va a ganar las elecciones, no, esta es una broma, por supuesto, ¿qué te parece o qué te gustaría agregar? La verdad es que te agradezco a vos, agradezco a la audiencia, que simplemente no les estoy diciendo para nada a la audiencia que tiene que realizar lecturas conmigo, ni nada por el estilo, pero que sí trate de ver muy bien con quién realiza lecturas, en quién ponen su energía, su fe, sus expectativas, y que no cedan su poder, porque eso es realmente algo muy perjudicial para uno. Dave, tus vías de comunicación, alguna plataforma en redes sociales. Utilizo Instagram, @pasodeleremitatarot, y por ahora me mantengo de esa manera. Cualquier persona que quiera hacer una consulta o simplemente sacarse alguna duda que tenga, sin necesidad de hacer una lectura, sino sobre mi persona o de cómo son las lecturas, lo puede hacer naturalmente. Entonces, @paso del eremita tarot, todo aquello. Exacto. Muy bien. David Giacchio, ha sido un placer. Como Es lo es mío. siempre, entrevistar a un amigo, camarada y compatriota, no falta más nada. Tarotista. Gracias por participar en esta entrevista para la Caja de Pandora, estimado Dave. Gracias a vos, gracias a la Caja de Pandora y a todos los que vieron este programa.